Estilo Mápula, revista literaria. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, tenemos una invitada muy especial aquí en Frecuencia Mercurio, que es Amelia Valdés, Aguirre. una distinguida intelectual chihuahuense, para inicio una científica, una mujer científica que estudió química, es doctora en química y durante muchos años fue profesora, tal vez todavía, de química, y también ha sido pues una química en activo, siempre ha sido una química por el lado de la vida natural de las cosas, o sea, una química que no trata de ir hacia los químicos o hacia las industrias o hacia la venta de químicos, sino hacia la búsqueda de la vida. Sí, a lo artificial. Sí. A la búsqueda de la vida tal como está en lo natural, sin alterar la naturaleza. Y esa sabiduría la adquirió, seguramente, lo supongo yo, porque desde niña fue una gran lectora de libros de todo tipo, de libros de literatura. Entonces, eso la ha llevado a ser también una escritora. Hizo esta biografía para niños de Madame Curie. ¿Tú te identificas con Madame Curie? Pues o sea, como... es tu alter ego, María. ¿Qué quisiera? ¿Qué quisiera yo? Es una persona a la que admiro mucho y que me pues ha sido como una guía para mi actividad. Yo leí esta en el encuentro que organizaste literario hace 2 años y me gustó mucho la sencillez y la manera como te comunicas casi directo con los niños. Es una historia muy inolvidable por eso, porque se queda grabado. Yo digo, lo voy a leer como un niño porque tiene el formato, tu libro, de un libro para niños. Sí. Actualmente estás haciendo otra biografía de otra de tus admiradas químicas, ¿verdad? Precisamente. Sí. Y nos estabas platicando ahorita en el inicio de la conversación. Antes de la conversación que estabas escribiendo sobre... Cuéntanos esa historia tan linda que nos contaste ahorita. Sí, es la historia de una persona conocida como Marie Montagu, porque el esposo se apellidaba Montagu. Pero Marie era una persona muy inquieta. Ella quedó huérfana de madre y su padre no la mandó a la escuela. Pero ella tenía madera de científica. Ella además era transgresora porque ella no se casó con la persona, con el hombre que el papá tenía planeado para ella. Ella se casó con otro. Y luego el esposo de Marie fue embajador en Turquía y allá en Turquía ella observó el fenómeno de inmunización. Y al principio no se llamaba vacunación porque no tenía nada. La palabra vacuna viene de las vacas. ¿Sí? Nada tenía que ver con aquello. En aquel entonces había epidemias de viruela, que era una enfermedad no necesariamente mortal, pero sí causaba. Pero casi. Sí, casi. Sí. Quien no sobrevivía, quien no moría, sobrevivía con cicatrices muy profundas en todo el cuerpo. Por eso en las novelas del siglo XIX, cuando escribían las personas decían, y era Vicente Leñero y estaba picado de viruela. O sea, yo nunca entendí eso y dije, bueno, era cacarizo. Ajá. Porque algunos así nacen, pero así me lo imaginaba, pero nunca imaginé que fuera porque no podían curarla, simplemente no podían curar la viruela. No. Y quien sobrevivía quedaba picado de viruela. Picado de viruela e inmune contra la viruela, es decir, ya jamás le volvió a dar. Ok. Sí. Y entonces allí observó que en Turquía hacían sesiones donde una mujer les hacía rasguños y les ponía la pus de un enfermo leve de viruela y de esa manera quedaban protegidos ante una probable epidemia. O sea que ella descubrió el ejercicio de vacunar gente. De inmunizar, porque en aquel entonces no se llamaba vacunación. ¿Sí? Pero en el siglo II tampoco existía la vacuna.
Tampoco. Entonces ella inventó la inmunización. Bueno, humana. ella observó el fenómeno de inmunización y lo quiso llevar a Inglaterra porque ella era de Inglaterra. Y lo estableció. No, ella luchó mucho contra los prejuicios de personas que no creían en ese fenómeno. ¿Qué tanto tiempo antes fue eso de que Luis Pasteur saca la vacuna, la que hiciera la vacuna? Bueno, quien sacó la vacuna contra la viruela fue Edward Jenner. Ah, ok. 70 años después. De hecho, Ok. Edward Jenner fue inmunizado contra la viruela por el método que llevó María Montagu. Qué interesante, ¿no? Sí, Qué bien. sí. O sea, entonces, y ella está en los anales de la historia cultural como una descubridora de eso. No, ¿Cómo? no, por ser mujer. Yo creo que por ser mujer, porque para empezar, bueno, su papá nunca le dio educación formal porque era mujer, pero ella, como había una biblioteca en la casa, ella aprovechó, el papá tenía amigos muy cultos, y entre ellos un sacerdote, un obispo, que le enseñó a Mari a leer y a usar la biblioteca. Y ese fue su gran premio en la vida, porque aprendió a hablar varios idiomas con solamente usar la biblioteca. Y además tenía un sentido científico. Ella era una científica nata. Cuando regresan toda la familia Montagu a Inglaterra, después de que fue embajador el esposo, ella hizo inmunizar a su hija para que quedara protegida ante una probable epidemia. En 1721 se desata una epidemia nuevamente en Inglaterra y entonces ya tenía otro hijo y lo hizo inmunizar. Y el médico que practicó la inmunización invitó a algunos colegas para que vieran cómo se hacía la inmunización. Y claro, pues era con un solo experimento, pues ningún científico va a quedar convencido, satisfecho, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero luego Mari convenció a las autoridades de que hicieran un experimento. Había un conjunto de presos condenados a muerte y les propuso a las autoridades que hicieran un experimento a ver si los presos aceptaban ser conejillos de indias, porque eso fueron, sí. A todos les propusieron ser inmunizados contra la viruela. Y a todos les prometieron que si no morían, les iban a condonar su condena. Sí, sí. Y así fue. Todos aceptaron, todos se dejaron inmunizar. Ninguno murió en la epidemia, ninguno murió. Todos, ni siquiera hubo leves síntomas, ¿no? Y entonces, pues, eso fue en 1721, es decir, 300 años antes de que nos azotara la epidemia de COVID. Cuando avanzó la epidemia de COVID, el Reino Unido aceptó, 300 años después, reconocer la gran labor de Marie Curie, de Marie Montagu, porque fue una aportación muy grande la que hizo con el fenómeno, con la expansión del fenómeno de inmunización. Sí. Qué bien, la justicia siempre llega. Sí, aunque 300 años después, pero no importa. Dicen que para el alma no existe el tiempo, entonces Marie Montagu esa frase, por el alma no existe el tiempo. Ajá, muy padre frase. Sí. De una escritora como lo eres tú. Gracias. Pudiéramos concluir que tus héroes son mujeres científicas. Sí. Aunque también tengo escritoras preferidas y escritoras, claro. Por ejemplo, dinos 5 escritoras preferidas. Bueno, Rosario Castellanos, Inés Arredondo,
Clarice Lispector, está una que es más reciente, que es Regiomontana, está Rivera Garza. Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza. Sí, sí. Y bueno, también divulgadores de la ciencia como Julieta Fierro. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí. Desde jovencita fuiste nada más, no te conformaste nada más con ser maestra de química, muy distinguida, por cierto, y muy apreciada en la UASH. Muy apreciada en la UASH. Yo vi una vez que hiciste un festival ahí, todo el mundo se acercaba a saludarte, todas tus exalumnas, qué bárbaro. Sí, o sea, te querían con mucho afecto, se veía así, se notaba el cariño. Y eso dije, qué admirable mujer. Pero no te conformaste con ser profesora de química, sino también fuiste química desde jovencita. ¿O es más reciente lo de que seas química, la química que eres ahora de procesos naturales? No, creo que siempre he sido química, porque cuando yo era niña me encantaba observar a mi madre mientras cocinaba. Para mí la cocina es el sitio donde se transforma la materia. Claro. Y ahí nació mi vocación, ahí descubrí mi vocación. Claro que nunca pensé, cuando yo sea grande voy a ser química. No, a mí me gusta la docencia porque me gusta compartir. Lo que voy aprendiendo me gusta compartirlo. Porque también dicen, no hay felicidad completa si no se comparte. Okay. Sí. Pues incluso existe una área de la química que se llama química de alimentos, ¿verdad? Así es. Sí. Muy bien. Entonces de química, qué raro que una persona, no nomás una mujer, una persona escoja estudiar química, si es las materias más difíciles de la secundaria, es más, para algunos es imposible pasarla, o pasarla, la pasas ahí, la que más temes, y luego, no nomás que, bueno, ya la liberaste, ya pasaste la secundaria, pasaste la prepa, y luego estudiar química, o sea, la materia que más temía, al menos en la generalidad de las personas. Sí. ¿Cómo es que escogiste más difícil de las profesiones? Pues para mí no era la más difícil, era la más fascinante. Porque yo creo que del asombro nace la vocación. De química. Cualquier vocación. Cualquier vocación. Lo que te asombra, tú quieres dedicarte a eso porque te asombra, porque te fascina. Quiere decir que entonces que también te asombra la literatura, puesto que Sí. te dedicaste a ser una escritora. Así es. Cuando yo estaba en secundaria, yo hice la secundaria en mi pueblo natal, Colonia Nuevas Delicias, y en aquel entonces la escuela secundaria era por cooperación, es decir, los maestros de la primaria regalaban su tiempo y su esfuerzo para darnos clases. Y tuve una maestra de literatura a la que me encantaría verla, ojalá todavía viva para poder darle un abrazo alguna vez, y yo me encanté cuando vi la pasión con la que amaba la literatura. Ahí conocí hasta cuando nos platicó por primera vez del poema de Mío Cid, a todo el mundo le aburría, pero a mí me fascinó, me encantó, ¿sí? Y recuerdo los libros que comentamos de la Edad Media y después del Renacimiento y después de la época moderna, y con tanta pasión que cuando yo salí de secundaria, cuando entré a bachilleres, dije, yo voy a estudiar letras. Pero luego me asombró más la química, me reasombró, digamos. Ajá. Y entonces, pues, y además también me gusta mucho la docencia. Así que tenía no solo un dilema, sino un trilema. Sí, un campo abierto. Sí, pero dije, bueno, tengo que decidirme por una. Y escogí química. Y en química, ya como maestra, pusimos una sala de lectura y leíamos poesía, cuento, novela, ensayo. Disfrutábamos en cada festival y era, pues, para mí muy satisfactorio porque pude combinar todas mis pasiones ahí en la facultad. En Frecuencia Mercurio nunca hemos tenido a una mujer tan plena, o sea, que tanta plenitud, tanta vida. Parece una mujer renacentista, parece como algo así como la novia de Leonardo da Vinci o algo así. No sé.
Platícanos el proceso de este libro que se llama Biografía breve de Marie Curie. O sea, Sí. desde el inicio, desde el inicio hasta tener el objeto material, Sí. los ejemplares de tu libro. ¿Quién fue tu ¿Cómo editor? surgió? ¿Cómo surgió? Sí. ¿Cómo lograste contenerlo? ¿Quién fue tu editor? Todos los detalles. Muy bien. La aventura de hacer este libro. Sí, todo empezó porque yo me jubilé en 2010, en enero de 2010. Y ¿De la entonces- UACH? Sí, de la UACH. Ya tengo ratito. Sin embargo, pues sigo haciendo muchas cosas y siempre relacionadas con lo que me gusta. En 2011 fue el Año Internacional de la Química porque se cumplieron 100 años de que Marie Curie recibió el segundo premio Nobel, el de Química. Recibió 2 premios Nobel. Sí, sí. Ella sola recibió Ella 2 sola premios 2. Nobel. Válgame Dios. Sí. Bueno, no sola, el primero fue con un grupo de investigadores. Investigadores, Sí. Y el segundo. Es sí, el sí. premio Nobel de Ciencia, digamos. Sí, de química, física, ¿no? de física. De física, De sí. física. Y después de química. Bueno, en 2011 se cumplieron 100 años y fue nombrado por la UNESCO Año Internacional de la Química. Y en la Facultad de Ciencias Químicas organizaron el primer verano científico infantil. Y como yo había tenido círculos de lectura ahí en la facultad, hubo un semestre en el que tuve 4 círculos de lectura por semana. Y era una actividad libre, o sea, extra. Era porque a mí me gustaba tener círculos de lectura. Y entonces me llamaron para preguntarme si quería participar dando una sección que se llamara Literatura de la Ciencia. Y la literatura de la ciencia empecé a buscar lo que había de química y me di cuenta de que para lo que había entonces para niños es farragoso, es terrible, sí, denso, difícil de masticar. Y entonces dije, bueno, pues no voy a hacer algo que enseñe química, pero sí algo que justifique, que les haga darse cuenta por qué el verano científico infantil. Y entonces se me ocurrió que una biografía estaría bien porque eso daba respaldo para la UNESCO, justifica, da la razón para que se hiciera un verano científico infantil en la Facultad de Ciencias Químicas. Y entonces, bueno, Aide, mi querida Aide, hermosa, que es una pintora excelente y museógrafa, pero también maravillosa. Aparte defensora del feminismo, ¿no? Sí, sí. Aide Borunda Encerrados. Así es, Sí, muy sí. bien. La hija de mi amado Gabriel. Muy Sí. bien. Y entonces, nos pusimos en comunicación y ya yo hice el texto, ella hizo las ilustraciones maravillosas. Un libro para niños sin ilustraciones no es para niños, pero los libros para niños, los llamados libros para niños, nos encantan a los adultos. Sí, sí, sí. Entonces, es para niños porque tiene ilustraciones y porque tiene un vocabulario sencillo. Un ritmo distinto. Sí, un ritmo esa- distinto. Lo que me gustó mucho de tu libro, es que no hablas a los niños como si fueran pequeños, ni chiquitos, ni No. retrasados mentales, Ni tontos. ni abajo, No. no, les hablas directamente a ellos como si entendieras perfectamente su lenguaje, ¿no? Sí, No los paternalizas, no los avasallas. no, Sí, no tratas de enseñarles, no tratas de enseñarles a huevo, ¿no? Sino, Ajá. todo va surgiendo con la naturalidad de la literatura bien hecha. ¿no? Sí, gracias, sí. Y bueno, es que también siempre he tenido mucha empatía con los niños, he trabajado con niños y me encanta. Ok. Y entonces, pues ya hicimos el libro. Es un libro local, de edición local, no tiene editorial ni nada. Wow. Uno de mis primos tiene una imprenta y fui con él para que lo hiciera primero en blanco y negro. Y porque era lo que completábamos con el presupuesto que nos daba la facultad para hacer el librito. Y primero lo hicimos así,
bueno, en azul y blanco, no en blanco y negro, sí. Y quedó muy bello. Y lo utilizamos y los niños escribieron cartas a Marie Curie, hicieron dibujos. Bueno, fue una participación maravillosa de los niños, sí. Para la audiencia de Frecuencia Mercurio voy a leer las fichas de las autoras. Amelia Valdés Aguirre es catedrática jubilada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha publicado artículos científicos y capítulos en libros de ciencia y de educación. Es promotora de la lectura. Aide Borunden Cerrado es pintora, egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha expuesto su obra dentro y fuera del país. Así es, sí. Tu siguiente libro va a ser sobre esta historia que nos contaste al inicio de la conversación. Sí. O sea, va a ser similar a esto, pero más extenso, me dijiste. Es más extenso. Pero también está en lenguaje Sí. de literatura para niños. Sí. ¿Y con la misma pintora o vas a buscar otra pintora? No, lo voy a someter a un concurso y supongo que la editorial tiene sus propios ilustradores. ¿Qué es la editorial? ¿Quién es la editorial? Quiero someterlo al municipio, al PECH. sí, al PECH. Al PECH, Sí, perfecto, sí, muy bien. Sí, De seguro, sí, Programa editorial. Muy bien. sí. Bueno, ahora gran parte de tu vida, tanto desde que eras maestra en activo, como ahora que eres maestra jubilada, pero que sigues dando cursos de química y de cuanta cosa que te invitan, Sí. y ya con toda la libertad de tu libertad Sí. de jubilada, siempre desde antes y después de jubilarte, siempre fuiste una promotora de la lectura muy activa, y actualmente prácticamente esa es tu vida actual, aparte de escribir tus libros. Así es. Dinos tres pequeñas historias de tu vida como promotora de la lectura. Bueno, cuando vivía en la colonia Revolución, a cuadra y media había una guardería. Y había trabajado con unos niños de otra guardería, que eran niños de primaria, que llegaban a esa guardería para esperar a que sus padres terminaran la jornada laboral y los recogieran. Entonces, cuando me di cuenta que a cuadra y media de mi casa había una, fui y le propuse a la encargada de la guardería que hiciéramos un círculo de lectura. Inmediatamente me dijo que sí. Dijo, ¿qué le parece si empezamos el lunes a las 10? Bueno. Pero luego me dijo, son niños entre 1 y medio y 3 años. Dije, ¿qué voy a hacer? Porque nunca había tenido experiencia con niños tan pequeños. Al menos en grupo. Porque con mis sobrinos, para ellos siempre fui la cuentacuentos. Pero, bueno, dije, me aviento. A ver, acepto el reto. Y la primera vez llevé preparado material para unos 40 minutos. Y cuando terminamos la sesión, jugamos una ronda. Y fue fascinante para ellos porque nunca en su vida habían sabido que era una ronda. Y para ellos conocer los libros fue algo muy, muy interesante. La siguiente semana dije, voy a aventarme 1 hora. Y fue muy, muy bien, los niños siempre muy atentos. Y cada vez que llegaba, les contaba un cuento, les mostraba las ilustraciones, y había niños que me decían, ya maestra, ya quiero ver los libros, ponlos allí porque ya quiero escoger. Y había veces en que cuando llegaba yo al vestíbulo de la guardería, alguno de los niños me descubría y empezaba a decir, ya llegó la maestra de los cuentos. Y empezaban todos a brincar. Entonces, cuando llegaba yo, entraba yo al saloncito, varias veces se me abalanzaban todos, me abrazaban y me tiraban al piso, y yo fascinada con todos los abrazos. Eso no, en mi corazón siempre son las cosas que se le van quedando a uno, ¿no? Sí. ¿Y la otra historia, maestra? Bueno, pues otra historia que no es así tan trascendente, pero que yo no me imaginaba que fuera tan trascendente, es que yo daba química. Mis clases de química empezaban siempre
con una lectura gratuita, una lectura breve. Yo entraba en punto de la hora. Que no tuviera nada que ver Nada. con la clase. Absolutamente. Era un cuento breve, un texto breve. Sí. Ujú. Entraba en punto de la hora, porque yo siempre procuré ser puntual. No les decía a los estudiantes, pasen ya, vénganse. No. Yo entraba, abría mi librito, empezaba a leer. Cuando terminaba de leer, ya estaban todos sentaditos, atentos. Y una vez que entré, me dice una de las alumnas, maestra, ¿me deja ir al baño? Digo, aquí no se pide permiso para ir al baño. Sí, pero no vaya a leer el cuento antes de que yo llegue. Muy hermosas historias. Gracias, sí. Mientras las escuchaba, te preparé café. Lo cual agradezco mucho. Actualmente tienes una sala de lectura. ¿Y cuántos son tus, bueno, cómo se le puede llamar a quien está en una sala de lectura? Tus usuarios, no tus alumnos. No, Por son ejemplo, usuarios de la sala. Muy bien. Y ella es como que facilitadora. Sí. Supongo que es una manera de entrar y salir cuando les da su gana, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, algunos van con regularidad y otros no. Sí. Pero más o menos en el grupo estándar que tú tienes, ¿cuántas personas son ahorita? Ahorita son muy pocas las que van a buscar algún libro. Y es esporádico. A cualquier hora, porque están entre parientes, amigos, que a la hora que están en la casa ahí llegan y hurgan entre los libros y se llevan leen y regresan el que les guste. Muy bien. Sin embargo, además pertenezco a algunos círculos de lectura. No. Y, O sea, ya como usuaria, sí. no como coordinadora. No como coordinadora, estoy en círculos de lectura. Por ejemplo, hay un círculo en la Asociación de Jubilados de la UACH, cuya coordinación va cambiando. Ahorita va a empezar el maestro Sánchez Trillo a ser el coordinador. a coordinar ese taller. Ya está jubilado en la ciudad de Citrillo, ¿sí? Sí, hace Sí. 2 años. Ese círculo de lectura. Y hemos leído, pues, muchos. Cuando la pandemia leímos un libro por semana. Súper. Nos reuníamos porque el Zoom era nuestra ventana al mundo. Y fue para nosotros maravilloso tener ese círculo de lectura. Hasta tuvimos algún autor invitado, entre ellos Marcelino Ruiz de Cuauhtémoc. Sí. Muy bien. Y es el más disciplinado, por decirlo así, porque pertenezco a otros círculos de lectura que de repente Son esporádicos, nos damos ¿no? vacaciones y de repente retomamos. Ok. También Entonces ahorita el círculo más disciplinado es el de la el de Jubilados la de la UAS. Asociación de Jubilados de la UACH. Ah, qué bien. Sí. Dentro de 2 años voy a pertenecer a ese grupo. Muy bien. Como usuario. Ahí te esperamos. Como usuario, claro. Sí, claro, porque todos somos usuarios ahí. Esa es la característica de los círculos de lectura. La coordinación cambia, no siempre... Que son bastante horizontales, ¿no? Sí. Son muy horizontales. Sí. Muy bien. En el círculo de lectura que tú coordinas, en tu sala de lectura, ¿qué tipo de personas son? O sea, ¿cuál es el perfil estándar de tus usuarios? Hay de todo. Uno de los círculos tiene, por ejemplo, está un músico, un abogado, ingenieros, bueno, hay de todo. Y hay jóvenes y hay gente más mayor. Son grupos muy heterogéneos que van conformándose porque se corre la voz, pues que ahí hay un círculo de... ¿Alguien sabe de algún círculo de lectura? No, pues que yo sé que acá hay uno. Y entonces contactan y nos preguntan si pueden ingresar, y claro que sí. Entonces es totalmente abierto, heterogéneo, no se pide nada más que incorporarse a las actividades que se programan y proponer algún que otro libro también. En una crónica muy breve que hice, yo dividiría el mundo en 2 tipos de personas, de una manera así casi tajante. Ajá. Así.
Sí, categórica. Bíblica, Sí. categórica, autoritaria. Sí, Las personas que leen y las personas que no leen. Entonces, estuve viendo cuáles son las características. La diferencia entre las personas que leen es que, por ejemplo, que sus hijos, bueno, los hijos de las personas que leen, si logran que sus hijos, por el puro contacto de que haya libros en la casa, sí. se hacen lectores, esos padres de familia nunca van a tener problemas con las materias de que sus hijos reprueben alguna materia. Nunca van a reprobar ni una sola materia de ningún tipo, ni las científicas ni las otras, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la prepa. Ya en la universidad es su propia responsabilidad, sí. pero los padres sí. Uno se ahorra bastante dinero en exámenes de título de insuficiencia o exámenes extraordinarios. Extraordinarios. Ajá. Mis hijos afortunadamente hicieron lectores porque su mamá es mucho más lectora que yo. Y si hicieron lectores, había libros en Sí. la casa. Y nunca tuve broncas. O sea, Ajá. no digo que eran niños de 10 y 9, pero nunca reprobaron nada. Sí. ¿Estás de acuerdo con esta clasificación tajante? De la unidad, Sí. la repito, la humanidad se divide entre los que leen y los que no leen. Pues podemos hacer muchas divisiones, pero sí hay una diferencia entre quien lee y quien no lee. Sí. Mucha diferencia. Y hay otro detalle. No es suficiente con que los padres sean lectores. Algo que fortalece, pero de manera tremenda, los vínculos afectivos, es Bien. que regales lectura. Ujú. Cuando tú regalas lectura, jamás te van a olvidar. Siempre va a haber un vínculo fuerte entre la persona que recibió aquel regalo y la persona que lo dio. Aquí aprovecho para contar otra pequeña anécdota. El año pasado, una de mis amigas me invitó a la boda de una de sus hijas y fue y ya cuando terminamos la misa salimos y luego me fue a saludarme una muchachita que fue mi alumna. Ujú. Yo como tenía casi 200 Sí, claro. alumnos al semestre, pues ni me grabo los nombres ni los rostros. Recuerdo muy bien los primeros alumnos que tuve, pero ya los últimos ya no. Pero ella fue y me saludó y luego les dijo, ella me dio química orgánica y ella nos leía antes de darnos la clase. Sí. Y yo dije, pues sí, es que Sí. es un regalo de veras Ujú. que agradecen. Una vez me encontré a Jesús Vargas en la librería Cosmos Sí. y era cerca de Navidad. Ujú. Y me dice, ando comprando un chorro de libros, me dijo. Oye, pues veas que llevas como 15 ahí. No, es que yo les regalo libros. Ya si los leo, no les bronca de ellos, pero yo nunca regalo más que solo libros. Solamente regala libros. Les envuelvo, sí, a todos, sus regalos ya son libros. Les envuelvo a 3 a los que merecen, les envuelvo 5. Ya si los leen o no leen, son bronca de ellos. Yo es lo que yo único Sí. que regalo yo. Ujú. Ya son sus Muy regalos de bien. Navidad. Andaba comprando sus regalos de Navidad. Sí. Yo fíjate que entonces, eso fue hace como unos 7 años, Ajá. le imité el gesto. Yo siempre, Sí. cuando tengo que llevar un regalo, siempre le envuelvo Mm. libros. Ujú. Así Así es. es. Sí. Es muy buen tip que me pasó Sí. Jesús Vargas Sí. Y en la librería Cosmos. y si regalas una lectura, ya es un regalo. Ujú. Sí. Un regalo para el corazón, para el alma, como Sí. lo quieras llamar. Y es un regalo intangible, pero es un regalo. Un regalazo. Fíjate que Un yo regalo. en mi experiencia, cuando yo estuve casado 23 años con Maya. Y en una temporada muy larga, como de unos 5 años, su hermana Beatriz vivió con nosotros. Y era muy agradable compañía. Porque en la noche, ya cuando nos acostábamos a dormir, ella agarraba un libro de los de mi biblioteca, que eran las obras completas de Guy de Maupassant, y Ajá. nos leyó los 2 tomos completos de cuentos Qué bonito. cada noche durante años. Ajá. Ese es regalar lectura. Claro. Y Era su Cherezada. Leía muy bien, ¿no? Nuestra Cherezada era Guy de Maupassant. Pues Pero ella era la actriz. Sí, la pero intérprete. pero es que era la intérprete, exactamente.
y es que era como una actriz, o sea, la lectura no se conformaba con leer correctamente y con perfecta dicción, sino aparte actuaba lo que estaba O sea, leyendo. lectura Y esa, animada, ¿no? acabo de entender cómo se llama el concepto, lo que acaba de decir Amelia, regalar lectura. Era la lectura. ¿Qué planes tienes como escritora? Aparte, además de esta biografía que estás escribiendo ahorita, Sí. de tu segunda héroe científica. Sí, quiero hacer una recopilación de todos mis textos porque he publicado muy poco. Casi la mayoría ha salido en antologías y tengo algunos ensayos, otros cuentos, poemas, pero ahora quiero ordenarme y hacer un librito de poemas, un libro de cuentos y un libro de ensayos. Muy bien. Y quiero publicarlos. Muy padre Sí. el Sí. proyecto. Sí. Antes de terminar nuestra agradable conversación, de Gracias. veras, está llena de sorpresas. Dile a tus lectoras y lectores de Frecuencia Mercurio tu despedida de esta conversación. Bueno, yo lo vuelvo a repetir. Para mí, la literatura es un disfrute, es una fuente de placer. Para mí leer es algo que disfruto mucho. Y a veces creen que los promotores de la lectura somos personas que estamos empecinados en convencer a los demás de que lean. No, no, no. Yo como mediadora de lectura les muestro por qué disfruto la lectura. Y eso permite que muchos de ellos descubran su gusto por la lectura. Sí. Y una frase que me gustaría que se quedara es que la felicidad no es completa si no se comparte. Y así la felicidad de la lectura. Así es, la felicidad que me proporciona la lectura, si no la comparto, no es completa. Entonces, por eso me volví mediadora. Muy bien. Sí. Esto es Frecuencia Mercurio. Ella es Amelia Valdés, nuestra invitada de este día, y ella es nuestra jefa, nuestra directora, Marta Cecilia Soto. Muchas gracias, Marta Cecilia, no, por muchas esta gracias invitación. a los dos por su charla. Y gracias, Chávez Marín, por esta entrevista. Estilo Mápula es una revista literaria creada por Jesús Chávez Marín, con la producción y diseño de audio de Frecuencia Mercurio.